Bienvenidos sean todos y todas al Auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy a este foro que tendremos, Futuras Verdades, colaboraciones y miradas decoloniales en los museos y los archivos. Y pues, sin más preámbulos, los dejo con Laura Flores, quien es la persona encargada de moderar este foro. Y yo comienzo dándole el agradecimiento a Nicky Reyes, al equipo técnico, a Marcela Garzón del Museo Nacional que permitieron que este evento fuera posible hoy, sabiendo las condiciones económicas que atraviesa el Ministerio de Cultura, personas que no están contratadas, entonces ese esfuerzo lo quiero agradecer particularmente. Les doy la bienvenida al panel Futuras Verdades, Colaboraciones y Miradas Decoloniales en los Museos y Archivos. Hoy tengo un panel realmente súper poderoso, yo había soñado como tener estas personas juntas, entonces les doy como realmente las gracias de haber sacado el tiempo, hacer el esfuerzo de tener esta discusión además pública. Este panel tiene el objetivo de discutir los desafíos de territorialización de las instituciones museales y de gestión de archivo en un periodo donde tenemos grandes expectativas de que llegue el posconflicto, ¿no? Donde hay una gran parte de los archivos de organizaciones de derechos humanos que se encuentran en territorios de conflicto activo, también navegando normativas transicionales. Y por eso quiero abrir, digamos, una primera pregunta que van a responder todos los panelistas, luego vamos a tener unas preguntas entre ellos, una discusión entre ellos y vamos a pasar luego como a la discusión con ustedes. Esa va a ser un poco la metodología del panel. Este panel está guiado por algunas preguntas claves, y es claramente cuál es el rol de las instituciones archivísticas y museales en la construcción de las narrativas nacionales, entendiendo que los periodos transicionales pues no solamente son la oportunidad para reconstruir las verdades del conflicto, sino también para interpelar las narraciones nacionales construidas. ¿Cuál es el lugar de las narraciones étnicas, otras voces invisibilizadas, de las organizaciones y las luchas, dentro de ese cuestionamiento de las narrativas nacionales? ¿Cómo podemos hacer los diálogos interinstitucionales para que eso sea posible? Esas son un poco las preguntas guías del panel. Y ahora quiero pasar a hacer la presentación de las personas que me acompañan en el panel hoy. Tengo a Ochi Curiel Pichardo, difícil resumir y pues una rockstar que tenemos aquí en Colombia. Nació en República Dominicana y es residente en Colombia, feminista descolonial, doctora y magíster en Antropología Social de la Universidad Nacional de Colombia, docente de la Universidad Nacional, cofundadora del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista, GLEFAS, asesora del Museo Nacional de Colombia, y vamos a tratar también de hablar de esas, digamos, dobles hábitat que comparten los panelistas. Ha escrito múltiples artículos en los que articula raza, clase, sexo, sexualidad y nación. Entre sus publicaciones se destacan los libros La nación heterosexual, Análisis del discurso jurídico y el régimen heterosexual, desde la antropología de la dominación, Un golpe de Estado, la sentencia 168-13, Continuidades y discontinuidades del racismo en República Dominicana, y ha sido igualmente coeditora de varios libros. Tengo aquí a mi lado a César Osorio, subdirector de Política Archivística del Archivo General de la Nación, trabajó en la Dirección de Archivos de Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica, ha sido profesor de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Pedagógica, seguramente me faltan otras, y autor de la tesis Archivos y Derechos Humanos en Macondo, tratamiento de los archivos del conflicto armado interno en las políticas transicionales en Colombia entre 2005 y 2017, de la Universidad cum laude de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Tenemos a Lorena García Celi, jefe del Departamento de Creatividad y Expresión Humana del ICESI y es curadora del Centro Nacional de Paz y Reconciliación. Fue también curadora encargada de la línea de arte del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ha sido profesora de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad del Rosario y recientemente autora del artículo Feralización de las prácticas curatoriales, el encuentro entre activistas comunitarios y curadores de centros de memoria. Liliana Gómez, profesora de Arte y Sociedad de la Universidad de Kassel y Documenta Institute, editora en jefe del Journal of Latino-American and Latinx Visual Culture y directora del CELA, Centro de Estudios Latinoamericanos. Y para lo que nos reúne hoy, es autora del libro Archive Matters, donde interpela el archivo fotográfico de la United Fruit Company y la documentación de la expansión corporativa en el Caribe. Entonces, después de haber presentado a los panelistas, quiero lanzar como la pregunta. Ustedes van a tener como más o menos entre 8 y 10 minutos para responderla. Y quiero comenzar por el título de este panel, sobre miradas decoloniales, y me gustaría saber cómo ustedes entienden eso de colaboraciones y miradas decoloniales en su oficio y en su experiencia profesional. ¿Cómo se traduce eso en lo concreto, en la vida doméstica profesional, desde donde lo quieran abordar? Ochi, me gustaría que esto fuera un poco más libre, pero me gustaría comenzar por ti. Pero libre, pero no. Hola, sí, ahora. Bueno, buenas tardes para todos, todas, todes. Antes de entrar a esa pregunta, me voy a fijar primero en el título del panel, porque yo creo que cuando se dice futuras verdades, eso me remitió a muchas cosas. En primer lugar, al tiempo lineal, ¿qué es el futuro? Nos tendríamos que preguntar. Y aquí yo recuerdo una compañera maya que dice el futuro ya fue, en el sentido que lo que viene más o menos lo conocemos. Y rompiendo con esta idea lineal del futuro o del tiempo más bien, planteaba que lo que se entiende como pasado en la lógica moderna, para los pueblos mayas en este caso, es lo que hay que ver y ponerlo de frente, en el sentido de que en épocas pasadas, esto sin romantizar obviamente, la cosa era mucho más solidaria, ese pueblo era menos individualista, y todo lo que ha implicado, digamos, la modernidad y la colonialidad, pues nos pone en un futuro problemático. Por eso ella hacía la llamada de cómo ese pasado de los pueblos tendría que ser el futuro mismo, ¿no? Y esto para decir que cuando hablamos de futuras verdades, me pregunto de cuál tipo de verdad, ¿no? Porque yo creo que parte de la disputa precisamente es qué es la verdad o qué se asume como un hecho verdadero. Eso no quiere decir que los hechos no sucedan, pero la interpretación sobre los hechos pues es muy compleja, dependiendo también de los lugares de enunciación que tengamos y de los proyectos políticos que tengamos, ¿no? Dicho esto, ¿qué sería una mirada decolonial? Y aquí yo quiero hacer dos cosas. Una, que ciertamente la decolonización no empezó con los estudios decoloniales. La descolonización comienza con las luchas desde el mismo momento que entraron los colonizadores, por tanto es una cuestión de larga data. Y fue por parte de los pueblos indígenas como también por parte de los africanos y africanas que trajeron en condición de esclavitud. Por tanto, una cosa es hablar de los estudios decoloniales, en el cual yo me inscribo además, como una apuesta epistemológica que no solamente en mi caso como feminista decolonial se limita a la teorización, a la conceptualización de lo decolonial, sino qué significa una práctica colonial, ¿no?
Bueno, aquí yo tengo, como tú bien dijiste, un doble papel. Primero, soy activista desde hace mucho tiempo y segundo, soy asesora del Museo Nacional. Y yo creo que esa contradicción, esa paradoja, ¿no?, hace pensar también la lógica de la decolonialidad de muchas maneras. En primer lugar, como decían unos autores, la descolonización no es una metáfora. Es decir, y quiero decir esto porque ahora la descolonización está de moda en las universidades, está de moda en los museos, está de moda inclusive en el argot de los movimientos sociales, pero para mí esto es una cuestión muy seria más allá de la moda. Y eso significa ubicarnos también desde dónde conceptualizamos una cuestión decolonial, ¿no? Por ejemplo, yo como activista decolonial pienso que las instituciones coloniales, como son las universidades, como son las instituciones del Estado, no es posible descolonizarlas. Yo lo he dicho aquí, inclusive en el museo. No es posible descolonizarlo porque parte del cimiento, digamos, de la colonialidad contemporánea es la existencia, digamos, de estas instituciones, ¿no? Eso no quiere decir que no podemos hacer disputas, que es a lo que yo siempre me he referido. En el Museo Nacional, por ejemplo, estamos haciendo una serie de disputas porque estas instituciones en general lo que han representado es una idea de nación de las élites criollas que han tenido privilegios raciales, de clase, de sexualidad, etcétera. Y lo que estamos haciendo, que luego más adelante vamos a hablar un poquito de eso, es hacer una disputa. Ahora, descolonizar la universidad, como también lo digo en la universidad porque doy clase, sería hacer desaparecer la universidad como el centro fundamental de la colonialidad del saber. Eso significa una serie de acciones, ¿no? No es poner una bomba que desaparezca, sino cómo descentrar estos lugares que concentran lógicas de poder. Una de ellas es el museo, ¿no? En términos de las memorias, en términos de los archivos, o sea, qué se guarda aquí, cómo se guarda, para qué se guarda. Todo este tipo de cuestión tiene que ver con cómo pensamos o cómo podríamos pensar acciones que muevan el museo, y digo muevan, y para mí eso es una metáfora muy importante, porque lo que se puede hacer aquí es mover ciertas cosas, no necesariamente hacer desaparecer el museo, por su historia colonial, que creo que todo el mundo conoce, y por lo que ha significado en la construcción de las naciones, ¿no? De que hay un tipo de representación que es fundamentalmente lo que han hecho las élites, donde los pueblos racializados, en este caso afros, indígenas, inclusive populares, campesinos, no están ahí, que no sean los objetos que la mayoría de la gente que expone, las mismas curadurías, lo que hacen es reproducir esta lógica de asumirlo como objeto. Entonces, a esta pregunta, y esto tiene que ver con el tema de los archivos, ¿no? O sea que, primero, tenemos que entender que también los archivos son tecnologías de poder, donde se guarda un tipo de memoria, donde se guarda un tipo de artefactos, donde muchas veces inclusive la escritura es lo central en el archivo y se van negando otras maneras de construir memoria. La experiencia oral, por ejemplo, de nuestros pueblos casi no aparece, ¿no? Ahora ha mejorado muchísimo con la cuestión de las cuestiones sonoras, las cuestiones visuales, pero lo primero que hay que hacer para mí es etnografiar qué tanto los museos, los archivos reproducen entonces esta lógica de la colonialidad. Y etnografiar significa dos cosas para mí. Uno, ubicar las lógicas de poder en las narrativas, sean estas escritas, visuales, etcétera. Y dos, la generación de archivos subalternos que está haciendo la gente todo el tiempo en las comunidades a propósito de territorios, ¿no? Y que esos sean tan legitimados como, qué sé yo, el Archivo Nacional, que es un asunto institucional y estatal, ¿no? Entonces, para mí son dos vías fundamentales que hay que hacer, que es un trabajo arduo, porque eso no solamente significa un compromiso político y una voluntad política para ello, sino también unas metodologías que evidencien estas lógicas de poder históricas que han tenido los archivos, pero a nivel general, digamos, las instituciones estatales.
Entonces, para concluir esta parte, yo creo que lo que podemos hacer en estas instituciones son una serie de disputas, podríamos decir que también tal vez son prácticas descolonizadoras, pero la institución, las instituciones como los museos, como las instituciones de archivo, las universidades, no desaparecen. Y yo creo que es una cosa que por lo menos como activista a mí sí me preocupa, cómo seguimos naturalizando estas instituciones, aunque a su interior hagamos, digamos, una serie de movimientos, una serie de reformas que son necesarias, no digo que no, pero que son limitadas para un proyecto descolonial. Muy buenas tardes. Bueno, yo en primera instancia quiero agradecer la invitación a esta mesa, a este compartir. Me siento muy honrado de compartir este espacio con todas las colegas que hoy nos acompañan. Y celebro que estemos dando esta discusión justamente por los retos políticos que encarna. ¿Qué significa pensar los archivos? ¿Qué significa pensar los museos? En aras de construir otros referentes de lo memorable, de lo que merece ser recordado. Creo que ahí tenemos un reto enorme. Y para ello yo quiero pues retomar o arrancar mi intervención. Estaba revisando mis notas de campo y justamente me encontré con las memorias de una conversación que se tuvo el 30 de octubre del año 2014. El líder campesino José Rivera se le interpeló, se le hizo una pregunta: ¿por qué considera que sus archivos son importantes? ¿Por qué considera que sus archivos deben ser protegidos? Yo me voy a permitir leer, después me parece que vale la pena. Dice: nuestros ancestros, tanto los más lejanos como los más cercanos, siempre buscaron dejar mensajes en sitios estratégicos, con la seguridad de que al ser hallados, leídos y asimilados, serían la garantía de tener otra forma idónea de sobrevivir como especie. Los archivos de los campesinos estaban en baúles, cerrados con llave y al cuidado de madres y abuelas, celosas, sabedoras de su importancia. Los baúles guardaban documentos personales, de familiares vivos o muertos, y referentes al origen de la familia. Había también documentos públicos sobre tierras, testamentos, cartas importantes de la familia sobre hechos graves, secretos y escritos en formas de oraciones para el tratamiento de los casos de duelo, el mal de ojo, el control de plagas, los gusanos, la cura para la mordedura de serpientes y los insectos. Se encontraban también cuadernos de curanderos, sobanderos, nombres de plantas para prevenir y curar las enfermedades. El medio generalizado fue el relato de muchas formas, el disfraz, los carnavales, las danzas y las comparsas, que llegaban a todos los municipios y corregimientos para narrar los problemas. Entonces digamos, me parecía muy importante esta reflexión que nos hacía el líder campesino José Rivera, porque definitivamente cuando nosotros confrontamos la arquitectura institucional a partir de las cuales han sido pensadas entidades como los archivos, como los museos, vale la pena preguntarnos también en qué sentido han tenido un lugar estas formas de inscribir las experiencias, estas formas de compartir lo vivido, los saberes, las formas de relacionarnos con la naturaleza. Y precisamente aquí vale la pena recordar, y a propósito de la introducción que tú haces, sobre por qué hablar de los archivos en un contexto transicional o de las transiciones, vale la pena decir que justamente el debate por las transiciones o del cómo superar las violencias abre una estructura de oportunidad política en donde no solo se discute sobre las violencias más inmediatas, sino que necesariamente o en muchas ocasiones cuando nos relacionamos o hablamos o la voz la tienen las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las comunidades afrodescendientes, habrá que hablar y hay que referirse no solamente a las violencias más cercanas de carácter contrainsurgente, por ejemplo, sino a las violencias de larga data, a las violencias que corresponden a un legado colonial, y un legado colonial que se caracteriza fundamentalmente por la deshumanización.
Y parte del proceso de deshumanización es la aniquilación simbólica. Es decir, es borrar, eclipsar, ¿sí?, ocultar otras formas de registro de las experiencias que son significativas para determinadas comunidades. Y es ahí entonces donde se enlaza los intereses y las apuestas de las víctimas contemporáneas, pero también las víctimas de las violencias históricas o de los crímenes históricos, como le llaman algunos de los pueblos indígenas. Entonces, me parece que eso que vale la pena traer a colación, porque precisamente asumir una propuesta descolonizadora o darle un sentido descolonizador, me parece que parte por una apuesta de humanización, reconocimiento de la humanidad y reconocimiento de la humanidad acerca de también cuáles de las experiencias merecen ser recordadas, son memorables, porque ahí también hay unas censuras, ¿cierto? Cuando en los archivos no aparecen otras formas de ser, ¿cierto? Al final también se está normalizando una forma de organización del poder. Entonces eso es como una primera reflexión que yo quería hacer. Las palabras de este líder campesino, por ejemplo, también nos hablan de que los archivos no solamente registran actividades de orden administrativo, sino que están registrados formas de vida, ¿sí? Los registros de prensa, los documentos personales, los documentos oficiales, los distintos vehículos de memoria, las pinturas, los objetos íntimos, los distintos relatos personales. En últimas, en una sociedad como la nuestra, que aspira a superar la violencia, también tienen un propósito central, y es superar la incredulidad. Parte del proceso de deshumanización también es la negación del relato del otro y la versión del otro. Y entonces ahí también hay una disputa, no solamente por lo que debe ser recordado, sino por lo que es creíble. Entonces la búsqueda de evidencias, la búsqueda de rastros, de huellas, de testimonios, se vuelve fundamental para darle fundamento, darle consistencia a otra forma de escribir y de narrar. Podemos decirlo que hacen parte o son herramientas esenciales de la lucha contra el olvido, ¿cierto? Porque al final estos otros archivos comunitarios, archivos construidos desde otros lugares, se vuelven llaves para la memoria. No solamente porque registran, sino porque son instrumentos que yo creo que apuntan a 3 dimensiones: la recordación, la comprensión y la explicación. Son 3 elementos que están ahí relacionados. Hay un valor afectivo, ¿cierto? Cómo le damos presencia a otros que ya no están en nuestra realidad, y ahí están los documentos también como parte de esa cultura material. Cómo circulamos los saberes, cómo compartimos saberes, ¿sí? Y también cómo podemos construir otras explicaciones acerca de lo que se ha dicho de nosotros, ¿sí? Eso sería como otro elemento. Y un tercer elemento que yo quiero señalar es que progresivamente en esa perspectiva de la descolonización debemos identificar vale la pena resaltar que en América Latina, como nos lo acaba de recordar nuestra compañera, los procesos descolonizadores no son solamente una apuesta de carácter epistémico y ético, sino que son una realidad social. Son una realidad social. Entonces vamos a encontrar cómo cada vez más organizaciones de distinto tipo, indígenas, afrodescendientes, campesinos, poblaciones urbanas populares, organizaciones de mujeres, reivindican la posibilidad de construir otros archivos y reivindican una soberanía sobre tales archivos. Tenemos el derecho de describirnos, tenemos el derecho de construir nuestras propias narrativas, ¿cierto? Y también de decidir y establecer unas condiciones para el acceso, el uso y la activación de los archivos. Entonces me parece que eso es otro elemento que vale la pena traer a colación, como digamos de una propuesta descolonizadora implica reconocer esas construcciones otras de los archivos y cómo progresivamente esas construcciones otras de los archivos interpelan, sugieren retos también para las instituciones archivísticas clásicas, porque es que no han sido pensadas para relacionarse con otros, han sido pensadas desde el estadocentrismo, ¿cierto? El registro de las actividades estatales y de lo que se consideran personas honorables o representativas del ejercicio del poder. Y ya sabemos eso qué significa en términos de personas, de familias y demás. Ya para cerrar, yo quisiera recordar o quisiera anotar como algunas características de esas construcciones otras de los archivos, ¿cierto? La primera, asumir una perspectiva que reivindica la humanidad y la construcción de otras formas de explicar y de hacer historia, implica reconocer que los archivos comunitarios son fuentes legítimas de conocimiento.
y que en muchas ocasiones esa diferenciación que hay entre lo archivístico, lo documental, lo hemerográfico y demás, eso no existe en muchas ocasiones en la vida comunitaria. Listo. Hola, hola. Hola, hola, listo. Bien, bueno, ya para cerrar esta parte, yo quería destacar como 5 características que me parece que vale la pena traer a colación respecto a una perspectiva crítica de los archivos. Lo primero, lo que señalábamos, asumir una propuesta descolonizadora, crítica, implica reconocer que hay distintas formas de inscribir los saberes, de compartir las experiencias, de dejar huella de personas, de lugares, de formas de conocimiento. Decíamos que entonces, por eso vamos a encontrar que en muchas ocasiones los archivos comunitarios se caracterizan fundamentalmente por su diversidad, por su pluralidad. Lo escrito, lo sonoro, los objetos de memoria conviven en lo que podemos llamar en algunas ocasiones archivos comunitarios. Lo segundo es que es importante, y lo podemos observar en muchas experiencias de investigación de orden participativo, el papel que ocupan estos archivos no solamente como evidencia de hechos dolorosos, no solamente como evidencias de formas de violencia, sino también herramientas con una enorme potencialidad pedagógica. A diferencia de los usos administrativos de los archivos, creo que una apuesta crítica de los archivos implica su activación pedagógica, su interpelación. Preguntarnos hasta qué punto los documentos, por ejemplo, nos permiten establecer relaciones de solidaridad y de empatía, digamos, de solidaridad transgeneracional. Preguntarnos otros cómo vivieron ciertos dolores y en qué sentido se identifican con los que vivimos actualmente, o en qué sentido otros vivieron, experimentaron, protagonizaron formas de resistencia, formas de ser de otra manera que son vitales al día de hoy. Otro elemento que me parece vital es la recuperación de la voz, de los actores comunitarios. Y bueno, simplemente para cerrar, quiero decir que hay que pensar, o que es importante valorar, insisto, el lugar de los archivos como formas de resistencia, como formas como instrumentos para construir otras narrativas. Yo me quedo con una frase que expresan un grupo de mujeres víctimas de la violencia en Medellín, que de pronto a mí me resuena mucho, y cuando dicen que los archivos son como las plantas, porque tienen raíces y en sus hojas hay muchos secretos que todavía están por descifrarse. En nuestro caso, creo que esa tarea de descifrar el aporte y el uso de los archivos es una enorme tarea justamente en esa propuesta de humanización y de interpelación a esas formas de eclipsar y de borrar o de negar otras historias que hoy son vitales y que viven y que las podemos observar en movimientos, en comunidades, en distintas formas de acción colectiva en América Latina. Gracias, César. Lorena, ¿quieres? Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Mi respuesta va un poco más en la vía de la museología. Hablo desde el lugar que he ocupado como curadora, primero en el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde la dirección de museo, y posteriormente desde el Centro Nacional, desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Siempre hay como ese pequeño inconveniente con el nombre, y hablo desde ahí porque definitivamente la mirada decolonial se plantea, por supuesto, en términos teóricos y de desarrollos, digamos, en términos de reflexión, un poco diferente cuando uno está de frente a la necesidad
ya no de pensar el museo y las estructuras mismas del museo, sino construir museo. Cómo uno genera una serie de procesos museológicos que permiten, por un lado, preguntarse con quién se trabaja y por el otro, cómo se trabaja. Ese con quién, por supuesto, hace alusión a cuáles son esos saberes múltiples que se necesitan integrar en la construcción de un museo, y por el otro, cómo se trabaja, es cuáles son esas metodologías que desde la institucionalidad, por supuesto, reproducen unos poderes con los que se está intentando justamente dar una vuelta para poder construir otros escenarios. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar en el Centro Nacional de Memoria Histórica, en la dirección de museo, el desafío es poder consolidar tanto el guión museológico como diferentes procesos expositivos, por un lado, para el museo que se está construyendo en la 26, y que, bueno, pues yo creo que todos hemos seguido el desarrollo de lo que ha sido esta construcción, y por el otro, diferentes exposiciones itinerantes a lo largo de todo el país que en ese momento venían a complementar la construcción de ese guión museológico para el museo. Entonces, en ese escenario, la pregunta que nos hacíamos siempre es: ¿cómo trabajamos con la gente? ¿Y cuáles son esas metodologías que permiten realmente dar cuenta del trabajo con la gente? Y cómo en ese diálogo, en esa dialéctica, era posible establecer unos mecanismos, digamos, unas jerarquías de poder otras. Para ese momento era un trabajo más de reflexión, era un trabajo realmente un poco más entre los equipos, y el ejercicio siempre decía, bueno, tiene que ser participativo y concertado, pero yo creo que en el fondo seguíamos en una relación demasiado vertical, en donde desde lo profesional se decía cómo podían hacer las comunidades, a pesar de que las voces de las comunidades estaban ahí, y de las organizaciones y de la sociedad civil a través de diferentes mesas de trabajo. Entonces, tenía esta experiencia de estar pensando cómo se hacía un museo, y cuando llego al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el escenario es completamente diferente. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación tiene una gran trayectoria en Bogotá, un gran respeto por parte de la sociedad civil, un gran respeto por las organizaciones ocupan el espacio, las organizaciones tienen un taller de oficios, como está Kilómetros de Vida, como está Mafapo, como está Cartografías, hay múltiples personas que transitan por los espacios. Y estas personas han, de alguna manera, estas organizaciones, la sociedad civil, ha resuelto que las exposiciones son un buen lugar, un buen espacio, un buen lugar para poder movilizar sus resistencias, sus luchas y sus militancias, sus activismos. Entonces ahí la pregunta realmente vuelve y se pone sobre la mesa: ¿cómo es lo participativo? ¿Cómo es lo concertado? Y entonces ahí, desde ese lugar, empiezo como a movilizar otros escenarios de construcción conjunta. Y es cuando planteamos en unas mesas de trabajo, para poder realmente dar cuenta de esto que ya venía pasando desde hace mucho tiempo en el Centro de Memoria, de proyectos profesionales construidos con la gente, construidos con las organizaciones y con la sociedad civil. Y entonces decidimos que pues es necesario trabajar con la gente y contarle a la gente qué es la curaduría, cómo hay una narrativa que se puede contar de unas ciertas maneras, cómo hay una museografía que se puede hacer de unas ciertas formas, y empezamos a desarrollar una serie de escenarios en donde todos trabajamos conjuntamente. Y esos escenarios donde trabajamos conjuntamente resultan muy enriquecedores para las organizaciones, porque no solamente se vinculan con el proceso, sino que además van validando cada etapa del proceso. Y esos conocimientos instalados de lo participativo y lo concertado, ahora sí, pues tenían también una repercusión en el desarrollo mismo de las actividades de las organizaciones. En algún momento hicimos un taller con el costurero de Suba, y resulta que trabajando la curaduría, la museografía y estas como claridades o estos conocimientos que íbamos compartiendo,
pues permitían entender que una línea de una cierta forma tenía un significado, un color tenía un significado, la manera como se estructuraba la narrativa de lo que se quería contar, todo estaba, digamos, dialogando con los intereses de las organizaciones, pues finalmente también tenía un impacto en la vida cotidiana. Y ahí voy a la última parte de tu pregunta, porque en el costurero nos decían, bueno, esto no solamente nos está sirviendo para contar este lugar de nuestros activismos a través de exposiciones, sino que incluso nos está permitiendo llevar nuestros tejidos a los espacios de otra manera. Entonces, tengo como esta mirada de qué pasa cuando transitamos de la academia a un lugar del hacer dentro de los museos, que tiene ya la responsabilidad y la obligación de poder construir con la gente, de hacer definitivamente que esos saberes que tienen y que llegan con las personas se compartan con quienes están en el trabajo, digamos, profesional de los museos. Y ahí logramos, creo yo, un buen equilibrio, creo que es un camino, creo que es un proceso que se está construyendo, y ahí complementa un poco con el lugar que ocupo hoy en día desde la academia, en donde la responsabilidad también pasa de pensar esa mirada decolonial desde la formación de públicos, porque efectivamente una cosa es uno trabajar con personas que vienen del mundo de las artes, de la museología, luego trabajar con organizaciones, sociedad civil, y otra diferente cuando uno está frente a personas que se están formando y que desconocen todos estos procesos que están teniendo lugar desde la academia, porque finalmente, pues bueno, en el Museo de Memoria Histórica, digamos, hay una ley que reglamenta, la ley 1448, ley de víctimas, pues reglamenta cómo tiene que ser la ejecución museológica, ¿no es cierto?, de esos guiones y de ese hacer museológico. Pero cuando uno ya está más, digamos, en la cotidianidad, en la calle, con estas personas que están por fuera de estos escenarios de construcción de procesos de memoria histórica, pues la pregunta también se hace, ¿cómo hacemos para generar sensibilidades? ¿Cómo hacemos para generar empatías? Respecto a esto está en proceso de construcción, yo me lo sigo definitivamente preguntando, sobre todo porque, por ejemplo, hoy en día de mi departamento depende una sala de exposiciones. Prontamente vamos a desarrollar una exposición que se llama Cosmogonías Prietas, en articulación con el Centro de Estudios Afrodiaspóricos, y lo que hemos venido dándonos cuenta es que es importante vincular a otros sectores de la sociedad en todos estos procesos que se han venido desarrollando desde los ámbitos museológicos. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues es un placer estar aquí y quiero retomar ese punto de partida de Ochi, de pensar el archivo desde la dimensión de la temporalidad. Yo soy investigadora y mi práctica se desarrollan desde la academia, que es, digamos, otro punto de partida. Y yo quiero reflexionar de eso, desde esa posición sobre lo que significa una mirada, un acercamiento decolonial a los archivos. Y yo quiero hacerlo muy concretamente, justamente porque, como ya se mencionó, hice un libro sobre el archivo fotográfico de la compañía United Fruit, que operó no solamente en el norte de Colombia, sino también en todo el Caribe. Entonces, mi posicionamiento es de preguntar lo que significa una mirada decolonial, cómo trabajar los archivos, es un posicionamiento de trabajar los archivos desde adentro, desde sus propios silencios y omisiones, ¿no? Un archivo como el archivo fotográfico de la United Fruit tiene como lo dice Sekula, siempre como archivo fotográfico tiene la tendencia de omitir significado, de hacerlo potencial allí residual, que al momento dado puede surgir, resurgir y ser recibido. Así que el archivo en sí no contiene significado, sino es nuestro acercamiento y nuestra mirada adoptada que puede rescatar, reconstruir, rever ese significado. Y justamente eso es interesante trabajar con los archivos porque significa en el mismo tiempo de trabajar los archivos con su propia violencia incorporada como un acto de fundación del archivo. Es una violencia más abstracta que tiene muchas implicaciones, que en el mismo tiempo de trabajar esos archivos, nosotros como investigadores y públicos
necesitamos hacerlo resurgir y hablar sobre eso, ¿no? Así que mi pequeña, digamos, aporte, contribución hoy a esa discusión es de ese archivo muy concreto. Y yo quiero recordar, y eso me ayudó mucho, casi como una posmirada, lo que formuló Saidiya Hartman, viendo de literatura y pues un acercamiento creativo, de entender que un archivo no solo, o digamos, el archivo nos permite reflexionar sobre no solo imaginar lo que fue, sino también lo que pudo haber sido. Y es esa potencialidad, o de, digamos, sacar esa potencialidad de las omisiones y de los silencios del archivo, se requiere de los investigadores de acercarse de una manera creativa, de hacer visible esos silencios y de reescribir esos silencios y sus implicaciones posibles y culturales. A ver, ¿qué significa eso? Entonces, el punto de partida son las lagunas en la historiografía y historia en los propios archivos, de manera creativa, justamente para contestar y contrarrestar el silencio del archivo con una fabulación crítica. Esa es la idea de Saidiya Hartman, y a mí me parece que ella justamente requiere o nos invita a reformular una metodología decolonial de poder trabajar con ese tipo de que es el archivo. Y lo que, volviendo a ese estudio sobre el archivo fotográfico de la United Fruit, que ya tiene algunos años, digamos, pero es muy interesante que obviamente con ese estudio crítico el caso del archivo no está cerrado, sino tiene implicaciones mucho más allá, y es realmente pues muy emocional de ver que tiene un eco acá en Colombia, porque reencuentra un texto, una dimensión diferente en el momento cuando trabajé ese archivo. Es decir, plantea indirectamente cuál es esa, o qué significa pensar ese tipo de archivo que es hegemonial, que vive de los silencios, de las omisiones, de cómo pensar desde ese archivo mismo, desde esas omisiones mismas, la reparación, que es una pregunta muy importante aquí en Colombia en dimensión económica, porque ustedes saben, la United Fruit es una economía, es una compañía que pues instaló pues monocultivos importantes de bananeros en el norte de Colombia, pero otro tipo de cultivos también que tienen hasta ahora un impacto importante económicamente, culturalmente, epistémicamente. Y esas implicaciones que surgieron justamente y tienen mucha potencialidad de remarcar o redimensionar esa idea de reparación histórica, justamente porque hacen resurgir puntos o la formación misma de estos procesos de abstracción que quedan como incorporadas en el archivo mismo. Creo que le dejo de allí por el momento y podemos seguir. Así como les había planteado, ¿no?, antes en la preparación del panel, este es el momento, digamos, que se abre para una interacción entre ustedes. Entonces les doy la palabra para que puedan hacerse preguntas y reflexiones o reacciones a las intervenciones anteriores. No, yo creo que digamos, en este poco tiempo creo que tenemos unos consensos sobre el tema de los archivos, la descolonización, los límites también de todo eso, ¿no? Pero estaba pensando, por ejemplo, cuando César planteaba que los archivos comunitarios ayudan a recuperar la voz, y eso me hizo recordar a lo que Spivak ha dicho sobre puede hablar el subalterno, ¿no? Que lo que fundamentalmente sugiere es que la gente subalternizada, este es un concepto que no vamos a problematizar ahora, pero digamos,
la gente subalternizada, racializada, siempre está interpretado por otros, ¿no? Y otras también. Y ahí yo creo que tendríamos que pensar si realmente la gente no ha tenido voz y en qué condiciones la ha tenido, cuándo se la han quitado, etcétera, porque, digamos, eso me lleva también a pensar cómo cuando decimos hay que recuperar la voz de aquellos, esas, ¿no? Siempre está mediada. Y la mediación siempre resulta que en general es la academia, en general es el Estado, en general es esto. Y eso me lleva entonces a otra cosa a propósito de lo que dicen las compañeras de Medellín. Se guardan muchos secretos y el secreto para las comunidades racializadas que han tenido tanta violencia es una estrategia de resistencia también. Porque cuando en general, y eso pasa mucho en la antropología, ¿no? La gente le cuenta a los antropólogos, a las antropólogas cómo fue esto, qué es esto, este mito, entonces hay una expropiación y apropiación de esos conocimientos que van a la lógica de la academia y además se colocan fuera del sentido político comunitario que eso tiene. Entonces, quería referirme a esas dos cosas porque últimamente, cada vez más yo creo que las comunidades tienen que guardar secreto, por lo que yo acabo de decir. La pregunta sería, ¿eso qué significa en una acción de la archivística, en este caso? Y en ese sentido es muy bello el pasaje que César trae sobre el campesino, cuando habla del baúl, ¿no? Donde las abuelas, con candado, donde las abuelas precisamente tenían esas informaciones ahí. Entonces, es como, o sea, todo esto me lleva a la pregunta, ¿qué tipo de archivos tendríamos que hacer, sobre todo la gente pues racializada, las comunidades, etcétera, que no sea necesariamente dar a conocer? Porque yo entiendo, también estoy de acuerdo con que las voces han sido silenciadas, el tema de los silencios, etcétera, pero también sería interesante preguntar en una lógica de descolonización, ¿qué es lo que queremos dar a conocer? ¿Y para qué? ¿No? Solo eso. Yo puedo juntar unas preguntas a lo que decía Ochi, y es, ¿cómo hacemos para que el proceso participativo sea sobre quién decide y cómo se decide lo que es memorable? O sea, que la participación no sea de las organizaciones en la representación, sino en un aparato que pueda, hablando también como de lo público. Pero también cuando es que la justicia transicional nos da el derecho de pensar que todo puede ser visibilizado, toda violencia vivida puede ser visibilizada, y qué es lo que debería ser todavía restringido, o la censura debería estar en dónde, quién debería hacer eso, en el mismo sentido. Bueno, muchas gracias. Me parece muy interesante las preguntas, o más los comentarios. Me permiten profundizar en una idea que es justo como el centro de lo que yo quise plantear, y es que justo por el carácter, es decir, justo por la acción colectiva de diversos actores, movimientos sociales, organizaciones étnicas y demás, el proceso de crítica a la noción clásica del archivo también es un movimiento real. O sea, hay preguntas de estas que no, es decir, a las cuales es bien complicado dar respuestas de orden teórico, general, abstractas, y tocaría entonces adentrarnos más en qué significa para cada actor en particular la lucha por documentar su propia experiencia. ¿Sí? Entonces, ¿y qué significa la conformación inclusive de un archivo? Para cada comunidad, para cada proceso social y demás. Y por eso yo hablaba de un aspecto que es que cada vez es más fuerte, digamos en el contexto latinoamericano, por ejemplo, la idea de la soberanía archivística, comunitaria.
¿sí? O sea, el atributo, la capacidad, la reivindicación de algunos actores de que, ¿sí? Desde la orilla comunitaria o desde ciertas comunidades se acumulan, se acopian documentos, se acopian registros, rastros y huellas históricas, no en aras de que otros nos lean ni otros nos interpreten, sino también dar la disputa acerca de cuáles son las fuentes que deben ser consideradas para valorar un relato histórico como legítimo, ¿ya? Y eso digamos que es como una primera reacción u observación que yo tendría frente a lo que se ha planteado. El segundo elemento tiene que ver con la importancia de lo metodológico, ¿sí? Con la importancia de lo metodológico. Otro de los elementos característicos, digamos, que uno pudiera notar en América Latina es el florecimiento de metodologías de carácter colaborativo, que yo no, inclusive yo creo que son más que metodologías, hay unos debates epistemológicos fuertes acerca del para qué producimos el conocimiento, cómo producimos el conocimiento histórico y qué fuentes tomamos o qué asidero tomamos para construir otras narrativas u otras formas de entender históricamente lo que hemos vivido. Y en América Latina también vivimos un escenario bien particular porque en muchas ocasiones la frontera entre Estado y comunidad no es tan tajante. Precisamente lo que ocurre en contextos transicionales y de apropiación de los discursos de los derechos es que el propio Estado se constituye en un campo de disputas, ¿cierto? Entonces la movilización del discurso de los derechos se le imprime un sentido y vamos a encontrar inclusive cómo hay una discusión también no resuelta y hay que mirarla caso a caso sobre si es lo colaborativo lo que incide frente al Estado, ¿cierto? Y se logran unas ganancias en términos de reivindicación y de visibilización de otras narrativas históricas, o lo que se está dando ahí es un proceso de cooptación de eso que debería ser más libre y no debería estar domesticado, digámoslo, en la narrativa inclusive del discurso de los derechos. Ahora, eso vale la pena verlo a partir de problemas concretos, ¿sí? A partir de problemas concretos, porque precisamente una característica de América Latina es el uso alternativo del discurso de los derechos, la resignificación crítica del discurso de los derechos, ¿ya? Donde tocaría mirar casi que caso a caso, bueno, cuáles son los límites y cuáles son las posibilidades de lo transicional. Es decir, son muchas las limitaciones, ¿cierto? Pensemos nosotros en instituciones que han sido tan normalizadas en el discurso transnacional de los derechos humanos como las comisiones de la verdad, por ejemplo. La idea misma de que pueda haber un grupo de personas especializadas que son las que nos llevarán al esclarecimiento de lo que ha ocurrido, en sí mismo eso es cuestionable o puede tener muchas críticas, ¿cierto? Pero bueno, pero si nosotros miramos que alrededor de eso se genera una movilización social muy intensa, donde hay comunidades de distintas regiones del país recaudando testimonios, recaudando fuentes, recaudando fotografías, recaudando cartografías, mapas, relatos y demás, en aras de hacer visible lo que ellos creen que no ha sido visible. Entonces, bueno, esto no es tan fácil de leer, simplemente como que hay un aparato que captura, digámoslo, y devora, digamos, esas narrativas, sino también ver esa otra dimensión, y es que hay unas lecturas estratégicas, ¿cierto?, de cuáles son esos escenarios de transformación política que permiten unas visibilizaciones de violencias históricas, insisto, o de violencias más asociadas a tiempos recientes, digamos, ¿sí? Pero esos son debates, esas son discusiones que me parece a mí que hay que abordarlas desde el punto de vista de algo situacional, digamos, algo situado para ver en cuál de los, o sea, cómo se dan esas tensiones propiamente acerca de la visibilización de ciertas narrativas históricas. Sí, digamos que esos límites del silencio son complejos cuando se están cumpliendo con proyectos de orden museológico. Tengo una experiencia, hicimos una exposición en el Bajo Cauca, en el Bagre específicamente, cuando estaba en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Esa exposición tenía como objetivo, estaba financiada en una parte por USAID y en otra parte por el Centro Nacional, y el objetivo y el objetivo de esa exhibición era dar cuenta del conflicto en ese territorio, un conflicto que estaba atravesado por los procesos de minería. La comunidad contaba con un archivo fotográfico,
Y entonces el objetivo era poder visibilizar ese archivo fotográfico y además ponerlo en diálogo con una serie de registros que también estaban haciendo fotógrafos del territorio, un colectivo que se llama Río Abajo. Y resulta que en esa exhibición nos sentamos justamente a hacer talleres con la gente para entender qué era eso que la gente quería transmitir. El primer gran límite que tuvimos fue que nosotros llegamos con una apuesta ya, una apuesta museológica, ¿no? Curatorial y museográfica, e inmediatamente la comunidad nos dice, no, nosotros, digamos, estamos pensando que la exposición sea de otras maneras. Entonces ahí arranca como un trabajo realmente de reflexión de cómo tendríamos que poder elaborar una exposición cuando trabajamos con la gente. Y resulta que nos vamos dando cuenta que les quiero contar dos casos específicos de ese archivo fotográfico. Una de las fotografías era la lancha, una lancha que se llama, que pues se le denomina La Última Lágrima, porque era un lugar en donde las personas se subían antes de morir, antes de ser arrojadas al río. Y esa lancha estaba escondida en un lugar del Bagre, y el registro fotográfico, si bien querían que las personas de la comunidad pudieran ser parte de esa exhibición, no querían ni que se colocara el lugar donde estaba la lancha, ni querían que se le colocara, digamos, lo que significaba la lancha. Ellos querían un poema como ficha técnica de la fotografía. Esa fue una. Y otro ejemplo fue en este lugar diferentes cultivos de coca habían sido transformados por cultivos de cacao. Y entonces, para hablar de narcotráfico, para hablar de todo, digamos, de ese entramado del conflicto armado, colocamos una fotografía de árboles de cacao. Para la comunidad esto era más que suficiente. Y aquí llegan las tensiones y lo que las personas realmente quieren contar sobre sus propias historias. Cuando socializamos esto para el centro y para la dirección de ese momento, era inconcebible lo que estábamos presentando. Porque por un lado poesía, por el otro lado cultivos de cacao, y entonces ¿dónde está el registro fotográfico sobre el conflicto armado? Lo cual, pues eso tiene un subtexto y es, aquí queremos ver un poquito más, ¿no es cierto?, de sangre, exacto. Y empieza, digamos, una suerte de confrontación muy política sobre realmente qué es lo que estamos esperando cuando tomamos archivos, trabajamos con la comunidad y queremos hacer memoria histórica con la comunidad y siendo validados por la comunidad. Ahí voy como al caso específico de lo retador que es desde la institución poder deconstruir, poder trabajar en procesos en donde no implementamos metodologías museológicas ya instauradas en grandes museos, sino donde nos damos la oportunidad realmente de pensar cómo es esa museología para un país como Colombia, con los desafíos que tenemos nosotros en términos de memoria histórica. Comienzo con mis preguntas específicas. Sí, todavía nos quedan 15 minutos. Y en relación a lo que acaba de decir Lorena, yo tenía una pregunta preparada para Ochi. Vemos que muchas veces la descolonización es entendida en la institución como la regionalización dentro de las instituciones museales o la regionalización de instituciones. Me gustaría que tú nos dieras tus consideraciones sobre esto, cuáles son las diferencias, cuáles son los límites, y a propósito de estos límites, ¿cómo evalúas pues tú esta tendencia mundial dentro de los museos pues nacionales, de historia, etnografía, etcétera, que utilizan los periodos transicionales para apropiar pues esta tendencia de la descolonización? No he terminado, hay un montón. Ya tú respondiste a que si se puede o no descolonizar lo nacional, y en este periodo transicional vimos unas transiciones internas de personas intelectuales activistas que se vuelven asesores de las instituciones, y a mí me gustaría mucho que nos hablara sobre la experiencia de tu rol aquí en la dirección de Liliana Angulo,
del Museo Nacional de Colombia. Me gustaría también que nos hablaras de cómo se ve esta puesta en la cotidianidad del museo. Es una pregunta que nos propuso Marcela, que trabaja aquí en el museo. Sabemos que se han puesto en marcha algunas acciones antirracistas y de reparación dentro del museo. ¿Cuáles son esos alcances, etcétera? Gracias. Hola. Yo diría que no solamente esta lógica de la descolonización en las instituciones se ve como regionalización. Yo creo que la gente confunde muchas veces, por ejemplo, la inclusión como si fuera una lógica de descolonización o una perspectiva de decolonización, cuando sabemos que eso es parte de la lógica moderna colonial en su versión multicultural, por ejemplo. Pero también la gente cree que cuando hablamos de interseccionalidad, por ejemplo, también estamos hablando de descolonización. Es decir, yo creo que hay mucha confusión y eso tiene que ver con la cooptación misma también de las propuestas descolonizadoras, ¿no? Y sabemos que eso va a suceder y va a seguir en grande, entonces no es casual que ahora todos los museos, no todos, pero una gran parte de los museos, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, estén también en esa lógica de la descolonización. Pero yo creo que también este proceso tiene que ver con las presiones que los movimientos sociales, colectivos, gente, artistas, están haciendo para cuestionar los museos desde sus propias prácticas, no solamente en el sentido teórico, sino a través de sus prácticas artísticas, políticas, etcétera, que es lo que ha permitido, digamos, mover a ciertos museos, o por lo menos a preguntarse sobre las enunciaciones, las representaciones, sobre los objetos, sobre el robo de objetos, sobre el sentido, digamos, que se le ha quitado a muchos de los objetos. Y el tema de la territorialización, o más bien la desterritorialización en este caso, tiene que ver no solamente con los procesos, digamos, de esta onda de descolonización, sino también con una crítica que hace mucho tiempo se viene haciendo en torno al centralismo, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, una capital como Bogotá, que muchas veces se confunde con la representación de la nación, ¿no? O algunos héroes que andan por ahí, ¿no?, que también tienen un lugar dentro de las grandes capitales que no necesariamente, digamos, reconocen los procesos comunitarios que son además más de largo aliento y además que están proponiendo otros mundos. Entonces, yo creo que cuando estamos hablando del territorio, que además es un concepto moderno, estatal, aunque la gente también se lo ha apropiado y lo ha resignificado, lo que, por lo menos como lo estamos viendo aquí en el museo, que es uno de los ejes pilares, que voy a articular las dos preguntas, porque una de las cosas que no hemos propuesto en el museo son unos ejes pilares que están ya de hecho atravesando el quehacer del museo. Uno de ellos es el antirracismo, el otro de ellos es la reparación, el otro es la descolonización y el otro es la territorialización. ¿Eso qué significa? Primero, un cuestionamiento al centralismo propiamente, es decir, y la pregunta ahí, el Museo Nacional, por ejemplo, no solamente qué relación tiene con los otros museos, sino que el Museo Nacional siempre se ha visto como, y de hecho es su lugar, es como el papá de los museos, para decirlo de otra manera, ¿no? ¿Esto qué significa en un proceso de desterritorialización? Que también nos lo hemos preguntado como parte del equipo de museología. Y eso es una pregunta que es complicada, porque obviamente por decreto pues le toca ese rol, pero al mismo tiempo estamos diciendo no podemos concentrar aquí en Bogotá, en el Museo Nacional, toda la memoria, todo lo que la gente está haciendo en términos de museología, museos comunitarios, que hay muchísimos en ese sentido. Eso es una pregunta que queda y que son parte de los límites, digamos, diría yo, en ese sentido, ¿no? Pero además, cuando estamos hablando de desterritorialización, ¿eso qué significa? No es solamente reconocer que hay otros lugares que no tienen el mismo lugar, digamos, de poder en términos de la geopolítica
nacional, sino esto qué significa en la práctica. Es decir, ¿qué vamos a recoger en el territorio, en un museo? A propósito de la discusión que estábamos diciendo hace un momentito, ¿cuáles son las otras verdades que deben salir? ¿Cuáles son aquellos silencios que conviene que salgan, además, ¿no? Porque sabemos que hay museos en las regiones y son tan fachos y tan coloniales como otros, ¿no? Es decir, la territorialización en sí misma no garantiza un cambio en términos de procesos críticos, ¿no? Y la otra, que creo que ya viene siendo una práctica, que ya César de hecho lo colocó, es cómo la gente está haciendo sus propios museos. Y no es con la lógica curatorial, no es la lógica que se hace en general en los museos nacionales, sino de guardar una memoria, pero como estamos diciendo, como museos vivos, es decir, no solamente son objetos del pasado, sino cómo ahí transita también una serie de experiencias que están siendo, no solamente que fueron del pasado, porque ese es otro tema. O sea, yo creo que los museos tienen que preguntarse por ese tema de la temporalidad. O sea, ¿qué tendría que ser un museo descolonizador? Si solamente va a guardar piezas u objetos que solamente describan un tipo de pasado además, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Obviamente, como todo el mundo ha dicho aquí, eso no es sencillo, porque eso es desmontar la lógica colonial de los museos, de los archivos, y eso significa metodología, pedagogía, inclusive consensos a nivel, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, para terminar y responder ya concretamente sobre el Museo Nacional, cuando Liliana me llama, primero yo confié en Liliana. Yo no tenía ni idea que iba a ser así, pensaba al principio que eran unos talleres, me dijo, no, lo que necesitamos es que nos asesore en estos temas que obviamente yo lo he trabajado por mucho tiempo en mi vida. Y aquí entonces yo vi varias cosas cuando llegué. Primero, la presencia de mucha gente afro en el museo y de mucha gente indígena en el museo, cosa que antes esto no se veía. Aunque una pensaría que eso no garantiza muchas cosas, la mayoría de la gente indígena y la gente afro que estaba aquí le estaba haciendo una apuesta a este museo, particularmente, por ejemplo, a través del Museo Afro, que es uno de los proyectos de esto, que luego va a ser autónomo, y que eso ya cambió la manera de entrar al Museo Nacional y ver lo que estaba pasando, ¿no? Empezando por ahí, yo creo que eso ha sido una apuesta muy importante, porque a propósito de quiénes tienen voz, que no tienen voz, dónde están los silenciamientos, eso es un gesto, digamos, importante, ¿no? Aunque la representación no baste, la representación es importante. Por otro lado, yo creo que como yo dije, una de las cosas fundamentales es cómo estamos abordando esto que se ha llamado los ejes pilares de antirracismo, reparación, etcétera, en todo el museo. Y eso significa cambiar muchas cosas. Una de las cosas que yo me encuentro cuando llego aquí es que se está haciendo un diagnóstico de las colecciones a partir de esos ejes pilares. ¿Qué tanto de racismo hay aquí? ¿Qué tanto de lo colonial hay aquí? ¿Qué tanto? Y a partir de ahí entonces se definirán una serie de políticas para la reparación, ¿no? La reparación histórica, pero además para las contranarrativas en términos de lo que en este caso el Museo Nacional viene haciendo. Este proceso está siendo interesante, este proceso yo creo que no va a sacar muchas canas, pero es la apuesta, porque si no sabemos, a eso yo me refería cuando decía al principio la necesidad de etnografiar las lógicas del poder de los museos y las lógicas del poder de los archivos, ¿no? Hay que saber qué tenemos, qué hay, para entonces, digamos, redefinir esto. Esto tiene que ver también con las líneas de investigación del museo, es decir, estos 4 pilares son el marco general de lo que son las líneas de investigación, que van a tener que ver con las contranarrativas, otras representaciones, investigar las producciones artísticas, visuales, etcétera, etcétera, la relación inclusive con la población y obviamente eso lo que está buscando es otra manera de pensar un concepto que a mí no me gusta, pero que aquí se repite mucho, y es la nación. Y no me gusta porque también eso es un mito, ¿no? Es decir, yo creo que la lógica de pensar la nación colombiana
Yo siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿qué es la nación para ustedes? Y empiezan a decir, ay, vamos a jugar con Brasil en el fútbol, ¿no? Porque obviamente la nación tiene también cuestiones emocionales. Pero al final, si tú preguntas, ¿qué es la nación colombiana? Es lo que define el Estado. Un territorio, una población, se buscan en Wikipedia, pero esta lógica de pensar un pueblo colectivamente, y no solamente en Colombia, en otros lugares, eso es una cosa, digamos, que hay que empezar a cuestionar, porque para mí personalmente es un mito, aunque tiene materialidad en términos de mito. Y por último, yo creo que una de las cuestiones es que no solamente pensar, y es lo que estamos haciendo aquí, el antirracismo, la reparación, la descolonización, etcétera, no solamente tiene que ver con los pueblos que aquí en Colombia se llaman étnicos. Y digo aquí en Colombia porque no en todos los sitios se llaman étnicos. Y además es un problema multicultural, más allá de la disputa que se pueda hacer desde ahí. Sino que también se están abordando otros temas porque la colonialidad no solamente, aunque es el elemento fundamental, el tema del racismo, tiene que ver con otras lógicas de poder y violencia. Aquí también se está trabajando el tema de la violencia hacia las mujeres, el tema de la violencia heterosexista, ¿no? Que no pueden de ninguna manera aparecer en las pinturas, en los cuadros o los objetos, pero tampoco en las relaciones entre colegas, personas aquí. Entonces, para mí ha sido muy bonito estar aquí como asesora, además de que contamos con un equipo bellísimo, de que hacemos construcción colectiva, y esas son, yo creo, las cosas que se pueden hacer en las instituciones. O sea, si logramos eso, ya estamos ganando bastante, diría yo. Gracias. Yo quería retomar una idea que está aquí flotando sin ser articulada concretamente, es decir, la diferencia entre memoria y archivo no es lo mismo, y no, pues trabajar los archivos no necesariamente es un trabajo sobre la memoria. Y en ese contexto quiero recordar que Jacques Derrida observó y diagnosticó que el archivo tiene lugar en el momento cuando la memoria falla, ¿no? Y eso quiero tomar como un punto de partida para retomar una pregunta implícita que formuló Laura sobre el cómo, dónde o cuál es el lugar de las colaboraciones internacionales o globales, y qué implicación tiene una mirada, un acercamiento decolonial para ese tipo de colaboraciones. Creo que es un chance, una posibilidad de asumir la mirada decolonial para repensar esas relaciones que tiene Colombia con Europa como relaciones coloniales, antiguamente coloniales o todavía coloniales, ¿no? Justamente porque ahí hay pues muchas colecciones, archivos muy conflictivos. Y la respuesta fácil sería devolver todos los objetos, digamos, o responder a esa pregunta de manera material. Y creo que es más bien una invitación a recrear esas relaciones a través de las colecciones que compartimos, ¿no? Y eso, en ese sentido, la decolonialización no necesariamente tiene un aspecto regional o regionalización, sino más bien una invitación realmente a renovar esas relaciones internacionales o colaboraciones culturales internacionales. Quiero recordar, creo que ayúdame Lorena, en el 2017, un poco antes, había el reporte por Bénédicte Savoy y Selvin Farr, justamente sobre el patrimonio de África colonizado por Francia y las colecciones problemáticas que todavía tienen los museos en Francia, como un punto de partida iniciado por el mismo presidente Macron de realizar ese tipo de reporte, y el reporte es muy crítico y podría servir como un marco de referencia de retomar esa pregunta de restitución histórica y la idea de patrimonio, un patrimonio compartido y un patrimonio quizás
no querido tampoco, ¿no? Y creo que esos diferentes puntos que compartimos aquí en esta conversación son puntos de partida justamente de renovar ese tipo de relaciones dificilísimos, complejas que mantenemos a través de las diferentes culturas compartidas. Así que Decolonial es una invitación activa a las sociedades en Europa de rehacer esas historias escritas hegemoniales que hasta entonces todavía tienen un impacto muy profundo en los currículos. Incluso es una invitación a revisar los currículos que tenemos en historia, programa de historia de arte, etcétera, incluso la filosofía, etcétera. Tenemos la última media hora y entonces la vamos a dedicar a discutir con ustedes. Voy a pasar este micrófono para quien quiera hacer preguntas. Sí, aquí hay, y Nikki creo que va a pasar el micrófono. ¿Ya está prendido? ¿Quién va el micrófono? Gracias. Hola, buenas tardes. Quería retomar un poco sobre lo último que estaba mencionando Ochi, que no, algunas instituciones, no todas por supuesto, creo que justo hay personas acá que han trabajado en varias instituciones estatales que se han dado como la pugna de tratar de cambiar los métodos de trabajo y darle lugar a otros espacios y otras narrativas, como desde muchas discusiones y cuestionamientos internos, ¿no? De otras formas de construir memoria, otras formas de visibilizar, de representar, de construir instituciones en diálogo con las personas. Eso pues es un proyecto de larga data, eso no es algo reciente, pero pues obviamente por épocas tiene como ciertos ires y venires donde se facilita eso, es decir, no siempre se puede hacer esos movimientos que mencionaban ustedes o esas disputas al interior de estas entidades que a fin de cuentas para muchas personas estratégicamente son lugares de apoyo o de financiación o de medios para apoyar procesos colectivos, ¿no? Entonces la pregunta va en torno a estos cambios en algunos casos, el ejemplo puntual aquí en el museo, bueno pues César está ahora como también a la cabeza de temas de política de archivo en el AGN, ¿cómo hacer para, entre comillas, proteger, blindar o lograr que esos cambios sean un poco más a larga data y no solo en temas por temporadas de gobiernos o por temporadas de quien esté a la cabeza de las instituciones, para que eso no sea como un retroceso permanente, ¿no? Un poco también pensando en la situación preocupante que está pasando ahora internacionalmente, como el crecimiento del fascismo tan fuerte en las entidades estatales, que eso, bueno, en los gobiernos, que eso puede que cante también aquí en este país. Entonces, ¿qué maneras? La política pública es una, como instaurar políticas de Estado, no políticas de gobierno. Pero, ¿qué otras maneras consideran ustedes, sea desde la academia, desde el activismo social o desde la misma, quienes le apostamos a tratar de hacerlo al interior del Estado para lograr que esos cambios no se retracten después? ¿Van a contestar o vamos a hacer otra ronda? Bueno, buenas tardes. Yo quería decirles que muy interesante, creo que se han expuesto muy bien como los nudos de los problemas de archivo, de colonialidad y museos. Quería preguntarles un poco por cómo desenredar esos nudos que ya identificaron, digamos, de manera muy clara. Entonces, por ejemplo, pensaba, ¿cómo hacemos para hacer una historia de la United Fruit Company que sea, digamos, incluya esas otras cosas? Pensaba, por ejemplo, en el tema de los museos. Yo no sé si el Museo Nacional cambió mucho en estos últimos 6 meses, yo la última vez que lo visité fue en julio, pero por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamaba la atención y vine con alguien extranjero es que ya no tenía una organización cronológica, que había muchos objetos distintos, que había una organización temática,
Y claro, yo decía, muy interesante este ejercicio, pero también creo que el tema de que el museo funcionara también como dispositivo por muchos años fue que el relato también era más simple. Y en esta, digamos, mezcla de objetos, temporalidades y demás, también se volvía supremamente complejo explicar la narrativa del museo para uno que ha estudiado historia y tiene posgrados en eso, y pues la gente que venía conmigo, ni decirlo. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer un museo que sea decolonial o digamos que incluya otras narrativas, pero que sea claro con el público, ¿no? Que era un poco lo que decía la profesora Lorena del árbol de cacao, pues es que si usted tiene un paramilitar en una foto, pues usted entiende de qué le están hablando, pero si usted tiene un árbol, pues eso ya es más complejo. Y lo pensaba también para el tema del archivo, es decir, hay unas cosas supremamente interesantes en los archivos locales, en los archivos de los movimientos sociales, pero y ya cuando vamos otra vez a soltar el nudo y meternos, por ejemplo, en cómo la institucionalidad se relaciona con esos archivos, quién los cataloga, bajo qué normas, cómo los pongo a dialogar con los archivos internacionales, cómo los pongo a disposición de las investigaciones, de los o las investigadoras, qué guardo ahí, qué me garantiza que ese archivo sí esté guardando cosas que no, cómo lo puedo comparar, es decir, ya en el desenredar ese nudo de esos archivos, porque no es como solamente tener muchos archivos locales, ¿sí? O de los grupos, sino bueno, ¿y cómo pongo eso a dialogar en un país donde ni siquiera las mismas instituciones han sido capaces de tener archivos organizados, catalogados y disponibles? Entonces, ¿cómo desenredamos esos nudos un poco? Es mi pregunta. Bueno, muy buenas tardes. Ahora que estamos hablando de memoria, recuerdo que en el 2003 asistí a una cátedra con Carla Padró, profesora de la Universidad de Barcelona, que se llamaba Museología Crítica, los museos como zonas de conflicto. Y ella decía, en síntesis, que los museos había que quemarlos. Bueno, simbólicamente, no se asusten los de… Y sobre esas cenizas empezar a armar nuevos relatos, ¿no? Y eso está claro, la museología crítica, la tiranía del museo y tratar de construir todos estos espacios y demás, y sus relaciones de poder. Ahora, mi pregunta es, ¿podemos hacer lo mismo con la archivística o con el archivo? Es decir, plantearnos un archivo como zona de conflicto, ¿sí?, para tratar de construir o de quemar esos discursos hegemónicos del archivo oficial hegemónico y armar nuevos relatos, pero sin caer en un proceso de traducción, es decir, porque ya no sería etnográfico, ¿no?, sino una cuestión descriptiva. Me estoy refiriendo al archivo oficial, ¿sí? Sí, porque César comentaba muy bien y las compañeras que pues otra cosa son los archivos de los barrios, los archivos de las comunidades, sus museos, particularmente en Pamplona, de donde vengo. En 10 años, en un barrio específico llamado El Progreso, hubo más de 40 víctimas del paramilitarismo. Allá hay una biblioteca popular que se llama Sendero Mágico, y esta bibliotecaria con sus niños, es la única biblioteca popular de Norte de Santander, hicieron un museo muy bonito y muy bello y muy sentido sobre las víctimas de ese barrio, y los mismos niños, sus tíos que fueron asesinados y demás, ellos tienen ahí su propio museo y tienen su propio archivo y demás. Entonces, ¿es posible pensarnos un archivo desde el archivo como zona de conflicto para construir nuevos relatos, vuelvo y digo, sin caer en un proceso de traducción que obviamente pues estaría faltando a la verdad? Gracias. Hola, muchas gracias. Yo también iba a preguntar lo de cómo continuar estos esfuerzos de descolonización de la historia, la memoria, los espacios culturales y de memoria ante el avance del fascismo. Estoy muy interesado en escucharles qué piensan sobre eso. Pero entonces voy a cambiar mi pregunta, y es algo sobre lo que no se ha hablado, y es el arte. ¿Cuál es el papel del arte para repensar el archivo del museo y bueno, pues la historia y la vida misma? Sé que tienen cosas muy interesantes que decir sobre eso. Gracias.
Hola a todos, buenas tardes. Narda Gómez, periodista. Mi pregunta está muy relacionada con el conocimiento, con el periodismo, pero también con toda esta información que está quedando en Colombia dentro de sus portales y sitios web. Notamos y noto a partir de mi experiencia investigativa que a partir del ingreso de Colombia en la OCDE, las páginas web de todos los sitios del Estado, todos sin distingo alguno, cambiaron completamente. Y esa información valiosa, mucha información de años atrás que uno encontraba en su proceso investigativo como periodista, se perdió. Y esta nueva plataforma del Estado, tras el ingreso de Colombia a la OCDE, pues es supremamente débil en términos de información y de conocimiento. Entonces sería como un aporte y una, pues como una alerta para que en el caso de la cultura, todo ese reservorio de información que se había tenido hasta antes de Colombia al ingreso de la OCDE se mantenga, porque periodísticamente esa información, desde mi experiencia, se perdió, no se encuentra. Todo un mundo de información y de datos que encontrábamos antes como periodistas en estos sitios web ya no está. Entonces, pues es un aporte que espero sirva y sobre todo por la memoria histórica y cultural, en este caso de Colombia. Gracias. Gracias por las preguntas, están súper poderosas. Yo primero. Bueno, hay varias, todas las preguntas están muy interesantes, pero pensando en qué podría garantizar que estas reflexiones, que estos debates tuvieran una mayor incidencia y fueran sostenibles, digamos, en lo que hacen las instituciones. No quiero ser pesimista, pero sí es importante recordar que no hay nada que garantice que la historia sea progresiva, en términos de avances, en términos de derechos. Es decir, de hecho yo creo que estamos viviendo un momento bastante crítico en cuanto a retrocesos respecto a lo que se consideraban derechos esenciales, inclusive desde una visión liberal. O sea, hace 40 años la noción del trabajo estable, del empleo, de la seguridad en la salud, dentro de la visión más clásica de los derechos sociales, eso se consideraba como parte esencial de las formas de socialización de, digamos, en una sociedad, digámoslo, de economía de mercado, ¿cierto? Y 40 años después, hablar de derechos de los trabajadores en algunos casos parece una exquisitez. Eso nos muestra que esto es un tema profundamente político. Es decir, las transformaciones en el Estado corresponden a relaciones sociales de fuerza y valdría la pena preguntarnos entonces, en nuestros contextos más específicos, qué es lo que ha permitido el avance en términos de derechos y cuáles son los principales riesgos en esa materia, para valorar en ese sentido qué tipo de estrategias, qué tipo de caminos podrían ser eficaces. Yo pienso que, y ahí yo tengo como varias consideraciones. La primera es que hay un reto absolutamente notorio y es que este tipo de debates cobren mayor visibilidad y mayor fuerza en la escena pública. La discusión sobre los archivos y los museos sigue siendo minoritaria en nuestro contexto, porque probablemente los archivos y los museos, no sé, habría que preguntarnos hasta qué punto han incidido en las comprensiones dominantes que tenemos de la historia en nuestros contextos concretos. ¿Sí? Si las ideas que tenemos de la historia provienen de los museos, provienen de los archivos o provienen de otras formas de circulación de lo que entendemos por historia. Y ahí yo creo que hay un segundo reto, y aquí recojo las palabras de Liliana, donde plantea que encontramos una tensión entre lo material y lo simbólico. Hablando de archivos en concreto, en algunas ocasiones hablamos del archivo más del orden simbólico, ¿cierto? La representación del archivo, lo que significa el archivo y tal, pero resulta que por otra parte hay unas prácticas reales, concretas, cotidianas, en las que se inscriben experiencias, se comparten saberes, se generan registros, rastros, huellas, que algunas son conservadas, y además que si desaparecen se pierde ese registro histórico. Entonces, pensar en el archivo implica un reto de conjugación, o así lo veo yo, de esa reflexión sobre la importancia de orden simbólico, su aporte a la cultura, pero también a la materialidad del archivo, ¿sí? Porque precisamente parte de la aniquilación simbólica pasa por el eclipsar o inclusive negar la importancia que tienen ciertas inscripciones, ciertos objetos,
como portadores de saberes o ciertos relatos, ciertos cantos, ciertas formas y ciertas expresiones culturales. Ahí tenemos un reto. Yo creo que ese debate vale la pena ponerlo sobre la mesa. El aporte de las comunidades académicas es absolutamente vital, porque aquí viene el tercer reto, es la vinculación de las políticas culturales con la política educativa. Si hay un lugar donde se puede hacer visible la contribución de los documentos, de los testimonios, a la construcción de otras comprensiones de la historia, es justamente en el ámbito de lo educativo. O sea, pero esto significa integrar la discusión del archivo a la enseñanza de la historia, o no solamente a la enseñanza de la historia, a pensar críticamente, con los límites y posibilidades, preguntarnos, esto que nosotros creemos que sabemos de la historia, ¿quién lo dijo? Sí, eso en un momento como hoy, donde hay sobreabundancia de la información y cero preguntas sobre las fuentes, es absolutamente vital, pensando en una sociedad que tome distancia de la credulidad. Oiga, ¿esto de dónde viene? ¿Estos mensajes dónde se originan? ¿Quiénes los pusieron en lo público? Sobre todo cuando hay unas tendencias a una suerte de tecnofeudalismo, que es el concepto que se está utilizando ahora, y es una privatización de las principales redes de circulación de la información. Entonces tenemos grandes volúmenes de información circulando y la pregunta por las fuentes. Y ya lo último, ya con esto quiero terminar, a propósito de esa pregunta que plantea Ivonne, que me parece vital. De todas maneras, nosotros en nuestros contextos y en la realidad latinoamericana tenemos unas tradiciones, no sé si la palabra sea tradición, pero unas experiencias de metodologías o prácticas colaborativas de construcción del conocimiento que tienen un potencial emancipador, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la recuperación crítica de la historia o la lectura colectiva de archivos y documentos, el análisis colectivo y la construcción del relato, la hilación, hace parte de los repertorios esenciales de la investigación participativa. Y eso se estaba haciendo aquí en Colombia desde los años 70, un poco a propósito de las genealogías que plantea Ochi, de las propuestas descolonizadoras. A lo mejor este es un extraordinario momento para revisar dentro de los repertorios de acción colectiva, ¿cierto?, cómo hemos movilizado los archivos, cómo hemos pensado otras formas de hacer museos, y a lo mejor en esa historia podemos encontrar algunas claves para lo que se viene, ¿cierto? Pero yo creo que es muy importante hacer esa recuperación de esos saberes que están ahí en distintas expresiones de acción colectiva que a lo mejor reclaman mayor visibilidad en la escena pública. Bueno, rapidito para que dé tiempo. Primero, no hay garantías. O sea, si partimos de que hay garantía, entonces no estamos pensando en los cambios históricos, ¿no? Y eso va a depender de muchas cosas. Va a depender no solamente de los gobiernos, va a depender fundamentalmente de la presión que hagan los colectivos, los movimientos sociales. Es decir, yo soy de las que digo que tenemos un gobierno del cambio por el paro nacional y nadie me quita eso de la cabeza, ¿no? Porque es la presión social también que genera una serie de cambios y para eso necesitamos necesariamente pues proyectos de mundo, ¿no? Proyectos de mundo, además más autonomía también de los estados, de la cooperación internacional, de todo lo que significa el tema de la colonialidad. O sea, la colonialidad no solamente hablar de las colonias que vinieron aquí en 1492, sino de las lógicas neocoloniales. Pero eso tampoco garantiza nada, porque, o sea, estamos todo el tiempo para mí eso significa la disputa, ¿no? Cuando estamos disputando, hoy disputamos una cosa y mañana vamos a disputar otra. Entonces, ahí no me angustio mucho porque si no yo tiro la toalla de pensar que cuál es la garantía que si el gobierno X, yo creo que no. Y yo creo que nuestra experiencia nos lo está diciendo. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el archivo es una zona de conflicto, ya. Porque si bien los movimientos internacionales no son muy grandes, en la misma historiografía crítica ya se están haciendo esfuerzos en muchos lugares por hacer esas preguntas que decía César, ¿no? ¿Por qué nos dijeron en la escuela que Colón descubrió América? O sea, eso ya casi nadie se lo cree, espero yo, ¿no? Pero por lo menos hay otros discursos, otras contranarrativas que están, digamos, colocando otro tipo de verdad o por lo menos otro tipo de interpretación sobre los hechos. Es decir, eso ya están dando, lo que tenemos que fortalecerlo. Y estoy de acuerdo con César en el sentido de que la formación es fundamental, no solamente en las universidades, la formación política.
Cuando digo formación política puede ser en las comunidades, puede ser en muchos lugares, porque también hay que descentrar las instituciones coloniales como la universidad y la escuela, aunque también en las universidades y en las escuelas hay que hacerlo. Y por último, bueno, yo no sé lo de la página web, no tengo ni idea, así que no puedo responder. Sí, pero bueno, la OCDE no es un problema para mí. Pero digamos, el papel del arte, porque yo soy artista y creo en el papel del arte, porque, bueno, el arte tampoco es neutro y tampoco es universal, ¿no? Eso que dicen, el arte es universal, no es universal, es situado, etcétera. Sin embargo, cuando el arte tiene una articulación con una propuesta política, sobre todo de transformación social, yo creo que es una cosa maravillosa. América Latina y el Caribe tiene historia sobre esto, de cómo el arte ha movilizado tanta gente para construir otros mundos. Hay una lógica que atraviesa la sensibilidad, pero atraviesa también el conocimiento, pero atraviesa las corporalidades, pero atraviesa también el pasado, presente, futuro, futuro, presente, pasado, que yo creo que el arte tiene una posibilidad maravillosa de hacer eso. Y ojalá que los museos se sigan haciendo arte de este tipo, ¿no? Que realmente descentren la lógica colonial que también se ha asumido como un arte de alta cultura que ha sido fundamentalmente blanco y todo lo que significa la blancura, no solamente en términos de color. Bueno, yo también creo que no, pues no hay garantías, definitivamente. Y creo que la respuesta la puedo dar en diferentes niveles. Por un lado, considero que efectivamente las instituciones, mientras estén conformadas en su gran parte por personas que tienen contratos de prestación de servicios, que es muy complejo la fluctuación de personas que hacen parte de las instituciones que investigan, pero que las investigaciones simple y llanamente quedan ahí una vez los equipos se renuevan. Y resulta que los equipos se renuevan por muchas razones, pero principalmente por los cambios de gobierno. Entonces, pues no, creo que no hay garantías, pero también creo que es posible construir con las personas y dejar conocimientos instalados, tanto en las personas que trabajamos desde las instituciones como en las comunidades. Y ahí conecto con lo que hablabas de la exposición, el árbol de cacao. Miren que la exposición del Bagre tuvo una cosa que fue preciosísima y fue el trabajo de mediación. Resulta que dentro de todo lo que trabajamos con la comunidad y con las organizaciones, también les contamos cómo hablar de exposiciones. Ellos hicieron la apropiación de eso que nosotros estábamos contando y cogieron los paneles, y los paneles que estaba previsto que viajaran por diferentes lugares, corregimientos, terminaron estando en espacios comunitarios, en salones de clase, donde las mismas personas que habían participado de la construcción de la exposición empezaron a contar su historia y empezaron a construir, digamos, una mirada a partir de las fotografías. Y entonces, pues, digamos, el registro de esos procesos fue bellísimo. Al final, entonces, estaban los niños recibiendo de alguna manera clase en medio de los paneles, y los mismos líderes sociales que habían contribuido a la construcción de la exposición, pues posibilitando otra clase de procesos en este territorio del Bagre. Entonces, yo creo que ahí hay una ganancia y creo que eso se continúa en el tiempo. Pero entonces yo aquí también tengo que decir que cuando estamos hablando del Centro Nacional de Memoria Histórica, pues los cambios son absolutos cuando pasamos de la administración anterior a la actual dirección, y yo creo que lo mismo pasó con la anterior dirección, digamos, antes de Acevedo, de Darío Acevedo, pues también habían muchos procesos que se habían construido, incluyendo Voces para Transformar a Colombia, pero no es solamente como la posibilidad de hacer exposiciones, sino todo lo que se había construido a nivel de política de la institución. Son cosas que se fueron perdiendo y que pues ojalá hubieran las garantías para que se preservaran, pero aunque se validaron guiones, había muchos guiones museológicos
y finalmente cuando llegaba alguien nuevo como director pues se invalidaba el guión y se pasaba a otro lugar de construcción nuevamente, muchas veces casi desde cero. Entonces yo ahí sí definitivamente creo que es muy difícil lo de las garantías. Seguimos avanzando y pues se sigue construyendo, pero digamos que esas investigaciones queden encarnadas en la institucionalidad misma, muy complejo. Pero hay también otra opción como el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, donde efectivamente la construcción de protocolos para trabajar con las organizaciones, la preservación de todos los archivos de las organizaciones, pues es algo que está sobre la mesa. Entonces yo creo que pues poco a poco se pueden ir construyendo conocimientos en estos lugares que son también profundamente lugares donde se investiga. De ahí a que eso siga en el tiempo, pues ya es un poquito más difícil. Bueno, yo quiero añadir quizás dos puntos pequeños. El primero es que es una idea obviamente muy atractiva de cancelar simbólicamente el museo o los archivos. Sin embargo, es importante entender el museo como un lugar de transformación de sociedad, ¿no? Es fácil deshacerse de algo. Obviamente la historia del museo tiene una historia conflictiva, es una institución de élite para controlar una memoria, una narración, etc. A pesar de ese pasado complicado, el museo es un reto de la sociedad y es un logro de la sociedad, y con eso, a través de esta institucionalización, es importante hacer el futuro. Y yo quiero retomar esa preocupación de mis colegas sobre el ascenso de la derecha también en Europa y el rol del museo, el rol que el museo podría tener en ese escenario, y reconectarlo con la mirada decolonial. Obviamente hay o había respuestas desde la perspectiva decolonial, deshacer esos museos conflictivos, que es el Museo Etnológico, por ejemplo, con sus colecciones. Una respuesta radical de la izquierda era, por ejemplo, por Clementine Delis, que es una curadora y directora del Museo de Culturas en Frankfurt, y con ese proyecto radical, adoptando el decolonial de hacer como consecuencia de deshacerse ese museo, ella en realidad no pudo ofrecer una perspectiva de cómo trabajar con esas colecciones dificilísimas, ¿no? Y eso en el momento cuando la derecha está en ascenso ahora en Alemania, los museos, incluso ese tipo de museo, tienen un rol de responsabilidad de garantizar que hay sociedad civil, que hay ese como un momento de quizás frenar ese ascenso de la derecha, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, o tengo la confianza que la experiencia de Alemania de confiar en sus propias instituciones después de la Segunda Guerra, de que esas mismas instituciones pueden frenar el ascenso de la derecha a nivel de la sociedad, a nivel de la sociedad civil. Y en ese sentido creo que podemos aprender mucho del caso de Colombia, que aquí después del posacuerdo, sí es una responsabilidad y una tarea que tiene todas esas dimensiones: sociedad, educación, etcétera. Y espero que Alemania de alguna manera puede entender de esa gran tarea que la sociedad colombiana está pues asumiendo en ese momento. Tenemos dos preguntas y vamos a cerrar después la pregunta para hacer la proyección del documental. Entonces comenzamos por ti y luego yo voy a pasar. Buenas tardes para todas y todos. Sí puede ser una pregunta que también puede estar formulada como desde una respuesta de alguna otra forma, ¿no? Y lo que decía la compañera respecto a la institucionalidad, creo que la base de esto es la comunidad.
Yo vengo del Museo de la Ciudad Autoconstruida, que queda en Ciudad Bolívar, y este museo es construido con la gente y para la gente, y eso hace que el hecho de que nosotros como contratistas en este momento no estemos contratados, pero el museo no deje de ser vivo, el museo no deje de interactuar con la comunidad del barrio, ¿no? Que la gente siga haciendo actividades ahí y eso persista en el tiempo, porque de lo contrario pues sería otra institución en la que no abre sus puertas porque los contratistas no estamos, ¿no? Pues obviamente respondemos a unas lógicas presupuestales y de contratación, pero que eso no impide sí, el avanzar en este asunto. Y por otro lado, el compañero plantea ahorita sobre la educación y la vinculación desde como yo lo entendí un poco, de los más pequeños. Y entonces ahí surge una pregunta, ¿cómo desde la museografía, museología y otros escenarios que se tienen que tener en cuenta en el museo y de la conservación de los archivos, vinculamos a estas personas, ¿no? No es lo mismo que venga un niño a visitar un museo en el que no le permiten tocar nada, en el que no puede, todo está restringido, entonces su relación con el museo es una relación pues lejana, distante, ¿no? Y que obviamente no es solo con los niños y las niñas, sino con otras comunidades y poblaciones. Entonces, ¿cómo hacer que no solo el Museo Nacional, sino las expresiones museológicas dialoguen desde otra perspectiva, desde una visión más de horizontalidad, de igualdad quizá, de cercanía con la persona que visita el museo o que accede a los archivos? Porque muchas veces también pasa que yo no entendí muy bien lo de la compañera de la OCDE y toda esta cuestión, pero entonces entiendo que hay una restricción a la información y que eso nos pasa también con el archivo. Yo como una persona X, con acceso muy bajo a información, a instituciones y demás, pues no sé cómo y dónde, cuándo dirigirme, a dónde, con quién podría no sé, acceder a algún archivo que hable de mi barrio, de mi comunidad, de mi gente, de lo que pasó con mis antepasados. Entonces creo que, sí, no sé si me iba a entender, de pronto fui compleja, pero bueno. Son los últimos. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Elkin Gaviria, soy artista y soy gestor cultural. Realmente me gustaría hablarles sobre ese discurso contemporáneo, sobre la museología, que en mi concepto es lo más colonial que nos puede haber, que se puede haber vuelto hegemónico en nuestro país. Ese discurso realmente lo maneja una élite llamada progresista, que a diferencia de esa otra élite que es la que llaman de derecha, pues en realidad se la pasa copiando todas esas innovaciones que llegan de Europa, pero está muy alejada de nuestra realidad y de nuestra historia y por supuesto de nuestra memoria. Entonces por eso es que acá yo no he visto ningún debate, no he visto, como alguien dijo, una discusión. Acá realmente todas siguen la misma línea, solamente con algunos matices, pero en realidad todos tienen la misma concepción, como la misma idea de confundir y de poner en cuestión asuntos que no deberían de ser tan confusos, como por ejemplo decir que la memoria es lo mismo que el archivo, o decir que la nación es lo mismo que el Estado. Es inaudito que todavía no sepamos diferenciar la cuestión de Estado como nación y que nos olvidemos de que esa nación no es tan difícil de definir. Podríamos decir que nación es pueblo y que el Estado es una cosa diferente a ese pueblo. De hecho, muchas veces esos estados no interpretan ni responden a las expectativas de los pueblos. Entonces, en ese sentido, pues es realmente frustrante lo que he escuchado acá, que no aporta mucho para lo que necesita nuestra comunidad, nuestras comunidades, de saber que una cosa es la memoria y otra cosa es la historia.
y de hecho yo los he escuchado a ustedes hablar de muchos marcos teóricos y muchas referencias bibliográficas generalmente basadas es en lo que dicen en Europa, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que hacer una referencia europea a lo que es la memoria y lo que es la historia, pues recurriría a Hannah Arendt, que Hannah Arendt habla de esa historia con H mayúscula, que es la historia seria, la disciplina seria, la disciplina científica, que se basa en el documento, en la fuente documental, se basa en la confiabilidad, en la veracidad, en la confianza, que se basa en la triangulación, ¿sí? La triangulación es fundamental para analizar la historia y por eso es que no es lo mismo la memoria que la historia. La memoria es voluble, es cambiante. Si a propósito, Hannah Arendt fue la relatora de la comisión de los juicios de Nuremberg contra los cabecillas de los nazis. Entonces, tenemos que la memoria es cambiante y si alguno de esos declarantes de la Comisión de la Verdad acá en nuestro país, que a propósito también está dividida, porque tiene mucha razón el profesor en decir que es un asunto político, pero realmente flaco aporte le hace a nuestro entendimiento si es una cuestión política, pero va marcada con un sesgo. Entonces, la memoria cambia. Por eso, si usted le pregunta un relato de los que han hecho los declarantes en la Comisión de la Verdad, hoy en día diría algo diferente o algo incluso contradictorio a lo que dijo hace tiempo. Entonces, por eso, pues, ese es mi comentario y es realmente frustrante y triste no entender aquí más o menos de qué se trata. Gracias. Y la última. Muchísimas gracias a ti. Yo sigo insistiendo en el tema de la necesidad de que todo este conocimiento e información que poseen los museos, no solo de Colombia, sino del mundo, se llegue a lo digital, ¿no? De tal manera que estos pueblos que están en regiones remotas de Colombia o en regiones alejadas a los grandes centros urbanos, pues pueda llegar a esas poblaciones vulnerables. Esa sí sería una revolución cultural efectiva, ¿cierto? De alguna manera levantar como esos vetos que se ven culturales que permitan que los museos lleguen propiamente, todo este saber y conocimiento, esta información, toda esta cultura que nace de aquí, llegue efectivamente a por ejemplo, a los puntos más vulnerables de Colombia, ¿no? Entonces, aquí el tema digital pues tiene una labor esencial, ¿cierto? Qué interesante, por ejemplo, que el sitio web del Museo Nacional y de otros pudieran ampliar muchísimo más esa oferta cultural que ustedes ofrecen porque es muy limitada. Pero eso no es solamente problema aquí de Colombia, ¿no? Ni de los museos de Colombia, lo que se percibe es que es a nivel mundial, ¿no? Pero es precisamente el acceso, ¿no? El acceso, y eso también es libertad, ¿no? El derecho a la gente a tener acceso masivo a la cultura, incluso mencionando a Ortega y Gasset, ¿no? Valiosísimo sería pues que se abriera este saber que tienen ustedes aquí a través de páginas web muy poderosas, muy profundas, muy exhaustivas, que lleven todo este saber que está recluido aquí en sus archivos, en todos estos espacios donde se guarda y se conserva el arte colombiano, pueda masificarse y pueda llegar sin valor además, gratuitamente, a las poblaciones vulnerables y masivas de Colombia. Muchas gracias. Y el tema de la OCDE es otro, ¿no? Es, digamos, dentro de ese proceso de ingreso de Colombia a la OCDE tiene un sistema web digital de todos sus sitios públicos que es único, ¿no? Que se ha unificado entre todos los países miembros de la Unión Europea. Al ingresar Colombia a la OCDE, pues también tiene que asumir esos códigos y ese sistema de divulgación e información digital. Lo que yo veo ahí, dentro de las investigaciones que adelanto, es que esa información que estaba reservada y que era de mucho tiempo ya no aparece. Todos, la memoria histórica, los datos de investigación, los datos que cada entidad manejaba desapareció y ahora no los encuentra uno como periodista. Creo que lo mismo le pasará a los investigadores como tal, no aparece ya. Entonces, ¿dónde está esa información? Por ejemplo, en el caso del Museo Nacional, ¿dónde quedó esa información? Que ya no aparece a partir de la creación de estos sitios web ligados a la OCDE. Muchas gracias. Sitios oficiales web de las entidades. Mil gracias. Yo creo que hay que hacer una sola respuesta y muy corta porque ya están llegando el público del documental. Entonces ya hay que pasar al documental.
A ver, muy rápido, yo creo que varias cosas. Es cierto que la mayoría de los conocimientos que tenemos en las universidades, en las escuelas, son eurocentrados. Y de eso se trata precisamente la postura decolonial, cómo en términos epistemológicos vamos, no deslegitimando, porque hay gente en Europa como Hannah Arendt, que ha trabajado cosas interesantes, pero sí situar los conocimientos que tanto los conceptos, las categorías puedan explicar un poco nuestras propias realidades, ¿no? Y eso se está haciendo en América Latina y el Caribe desde hace años antes de surgir la teoría decolonial. Entonces, lo que yo creo es que hay que legitimar ese conocimiento, tanto lo que surgen de los pueblos como también de las teorías críticas que han surgido aquí. O sea, antes de la teoría decolonial había muchas propuestas, incluyendo educación popular, la IAP, que no solamente se trataba de epistemología, es decir, tenemos muchas cosas en América Latina y el Caribe, y mi propuesta es que vayamos a eso, ¿no? ¿Qué nos dicen y qué podemos aprender para recuperar también el tema del silenciamiento y el olvido en la cuestión de la producción del conocimiento, ¿no? Por otro lado, yo estoy de acuerdo, hay que hacer trabajo, lo dijimos ahorita, formativo, en diferentes metodologías, con niños, con niñas, con diferentes actores, sectores, como se le quiera llamar, porque eso es lo que nos va a garantizar para mí una mirada distinta de lo que nos han dicho toda la vida. Es decir, estamos en universidades eurocentradas que asumen, que dicen verdades, incluyendo hoy, incluso a pesar de lo que se ha avanzado en la teoría crítica, todavía la misma Universidad Nacional, que yo amo profundamente, o sea, tiene unos fachos allá adentro que tú dices, no puede ser, ¿no? Y esa es la disputa política, tenemos que hacerlo. Las aulas también son laboratorios, las escuelas, etcétera, de pensar de otra manera. Y dentro de las ofertas culturales, bueno, eso ya no me corresponde tanto a mí, pero yo creo que últimamente se ha ampliado las ofertas culturales en Bogotá, por lo menos de muchos lugares, no solamente de los museos, que yo creo que también van ampliando las miradas, ¿no? No tenemos mucho tiempo y solamente voy a llegar hasta ahí. Muchísimas gracias por la asistencia y un aplauso, gracias por la escucha tan larga, la atención. Gracias.